Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Para mí es un honor presentar el libro de Ivy, que se llama El mundo en el parque. Bueno, yo soy Silvia Fernández Risco, soy escritora y editora y me especializo en el diseño de libros. Así que cuando Ivy me dijo que si quería presentar su libro, y dije, bueno, muy bien, claro que sí, con mucho gusto, pero para los que no conozcan a Ivy, primero quiero presentarla a ella. No sé, antes de, no quisiera, como dije, ya no quiero presentar un currículum así todo estricto de quién es ella, porque más bien quiero dar mi visión, mi percepción de quién es Ivy. Bueno, Ivy, le decimos Ivy de cariño. Es una mujer, ante todo una mujer de letras, una mujer apasionada de las letras. Todo lo que ha estudiado me parece que la ha llevado a enriquecer ese mundo de las letras. Ha estudiado, desde luego en Panamá, en Estados Unidos, en Francia, en París, distintas materias que integran, digamos, de una manera muy enriquecedora todo su camino recorrido en las letras. Es una apasionada de las letras. Como lectora también, es una gran lectora, como crítica literaria, como reseñista. Ella suele escribir artículos de opinión y reseñas culturales, por ejemplo en la prensa, en la Estrella de Panamá, y ahora por supuesto en las redes sociales. Así que siempre es moderna. Ivy de veras es una mujer muy muy sensible, y eso lo van a ver cuando lean los cuentos, van a darse cuenta de lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, Ivy además es aficionada a la fotografía, y me lo dijo en secreto que es su segundo amor creativo. Así es. Pero bueno, es cinéfila, musicómana, viajera, asidua, caminante, senderista y incondicional de la naturaleza. Yo pienso que esta pasión que ella muestra por la vida, que todo le apasiona, le encanta, quiere estudiar, profundizar, son los cimientos que le dan pues vida a este libro de cuentos que nos presenta el día de hoy. Sí, hace poquito me dijo, bueno, ya entré grande a la literatura. No, llevas un camino recorrido al ser una muy buena lectora, al estudiar, al ser licenciada en literatura comparada. Todo eso te va llevando a que, bueno, los libros tienen su tiempo y hoy te hayas dado el tiempo de escribirlo. Así que todo llega a su buen tiempo. Felicidades. Ajá. Bueno, quiero comentarles, cuando tuve el ejemplar en mis manos, así les dije que soy editora, ¿verdad? Entonces cuando tuve el libro en mis manos, me llamó muchísimo la atención el título, El mundo en el parque. Y eso inmediatamente me abrió mi propia curiosidad. El mundo en el parque, ¿a qué se referirá? ¿Es un lugar real? ¿Es un lugar ficticio que ella ha creado? ¿Quiénes viven ahí? ¿Qué sucede ahí? Y ya me picó la curiosidad, y ya saben cómo es la mente, que es rapidísimo, ¿no? Empiezan a hacer su historia. Pero Ivy rápidamente puso un subtítulo que dice Historias del Parque Omar.
así que inmediatamente me ubicó ya en un lugar físico. Y bueno, después observo la portada con detenimiento, veo que tienen un color tierra en su mayor parte y destaca una fotografía de un indio en Verá y de unos golfistas. Es un collage y al fondo se ve un conjunto de árboles. Y yo digo, bueno, vaya, en realidad es un parque que yo conozco también, que he ido y seguro, y espero que ustedes hayan ido. Es un parque hermoso, es un parque emblemático de aquí de Panamá. Y bueno, pues, ¿qué otras historias nos querrá contar Ivy en este libro? ¿Qué hay que yo no haya visto? No, muchas cosas. Y yo, bueno, ok, voy a ver como editora, la curiosidad me mata, abro la página de los créditos y me doy cuenta que la portada está diseñada por ella misma, por Ivette Camargo, y diagramado por ella. Y digo, qué maravilla que un autor esté tan comprometido con su obra que no solamente escribe el contenido, sino que piensa cómo lo quiere, cómo quiere dar a conocer ese hijo de papel que está dándonos a conocer el día de hoy. Y es muy detallista, van a verlo cuando lo tengan sus manos. Cada cuento abre con un epígrafe que son como ventanas, como pequeñas puertas hacia el cuento que nos va a contar en ese momento. Así que creo que es una obra en ese sentido muy personal, muy bien cuidada y muy disfrutable. Por supuesto, nos pone una advertencia, porque Ivy tiene su sentido del humor. Dice, advertencia. Como es lógico, las historias son, en general, producto de la imaginación, pero algunas sí están basadas en hechos y personajes reales. En ambos casos, a riesgo de que suene contradictorio, debo indicar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y al leer estos cuentos confirma mi firme creencia de que los lugares que habitamos, los lugares que recorremos, hay todo un mundo por descubrir en ellos. Los lugares nos hablan y hay que saber escucharlos. Y yo creo que Ivy tiene siempre sus sentidos muy abiertos para escuchar lo que en este caso el Parque Omar le quiso contar. Y bueno, para no hablar más, voy a hacerle algunas preguntas porque es más mejor y más emocionante que la propia autora nos cuente de su libro. Así que, primero te diré, y ¿por qué escogiste el género de cuento en lugar de la novela, que ahora está tan de moda? Porque a mí, desde mi punto de vista, estos cuentos son de largo aliento. Te veo casi ya como una novelista, así que espero de pronto. Pero, ¿por qué escogiste cuentos? Bueno, hola, ¿se oye? Bueno, ante todo, dar las gracias a Silvia por esa fabulosa introducción que me ha dejado pues una sensación muy grata. Y ante todo, gracias al público por asistir hoy. Bueno, desde niña siempre he tenido la inquietud por leer y escribir, como tanto que estamos aquí en la Feria del Libro, ¿no? Y digamos que era un proyecto pendiente, ¿verdad? Escribir un libro, publicar un libro, y no lo he cuajado hasta hoy, que ya soy de edad de jubilación. Pero eso no quiere decir que uno no tenga la energía para hacer estas cosas, porque toda la experiencia que uno acumula con la edad de la jubilación pues sirve para contar historias, ¿no? Entonces, digamos que mi afición empezó con la lectura de nuestro padre. Aquí está una hermana. Nuestro padre era autodidacta y estaba siempre pues leyendo muchas cosas.
y eso se lo pasaba a mis otras hermanas. Yo soy la menor de 5 hermanas, ¿verdad? Y las hermanas pues eran las primeras en leer los libros y a mí me tocaban ya cuando todas habían terminado. Lo mismo pasaba con la ropa. La ropa también me tocaba cuando ya era la última, ¿no? O sea, no me iba a pasar, ¿no? La ropa y no. Entonces, bueno, los libros empezaron pues a llegar a mis manos de esa manera, a través de las hermanas y a través de mi papá. Como todos los niños, en mi infancia leí pues libros de cuentos. Los hermanos Grimm, Charles Perrault, incluso las fábulas de Esopo, ¿no? Pero digamos que el mejor descubrimiento de un libro de cuentos fue el libro de Alejandro Casona, que lo habían leído mis hermanas en la escuela secundaria, cuando en la escuela secundaria todavía se leían libros enteros, ¿no? Como Alejandro Casona, Flor de Leyendas se llama el libro. Es un libro precioso que es una recopilación de muchos cuentos emblemáticos de muchas culturas. Por ejemplo, culturas teutónica, vikinga, está la saga de los Nibelungos, están cuentos como el Sigfrido y el dragón, unas cosas fabulosas cuando uno es niña, imaginarse todas estas historias de estos seres surrealistas, ¿no? Y, por ejemplo, también había cuentos de las mil y una noches, o sea, de literatura de Oriente, ¿no? Ahí fue la primera vez que yo oí hablar de la famosa Sherazade. Entonces, digamos que además de eso, este libro concretamente tenía unas ilustraciones bellísimas, que para esa época, pues, algo fabuloso, ¿no? Y mis hermanas, dos de mis hermanas, una de ellas está aquí y la otra pues falleció hace poco, les gustaba hacer estas ilustraciones, copiar estas ilustraciones. Entonces eso también fue un detalle que me marcó como historias que se quedaron más en mi memoria, ¿no? Porque ese detalle de que mis hermanas copiaban esas ilustraciones fue una influencia, digamos, de cómo recordar estos cuentos, ¿no? Luego, evidentemente, pues la vida da muchas vueltas, uno empieza a estudiar, a terminar los estudios. Yo orienté mis estudios hacia la literatura y, por supuesto, en la literatura como universitaria, pues lees de todo, ¿no? Lees cuentos, novelas, teatro. Y ahí pues vas a empezar a conocer a gente como Jacques London, Maupassant, yo estudié literatura francesa también, y un montón de clásicos que te van marcando, te van haciendo un camino de aprender a escribir y aprender a leer, porque de eso se trata, ¿no? Y luego pues ya llegamos a los latinoamericanos más conocidos, como Borges, Cortázar y el propio García Márquez, que todos saben que tiene unos cuentos fabulosos. Además de eso, también en la universidad y recientemente tomé cursos de escritura, de cuentos concretamente. Justo en una feria del libro, estamos en el 2025, en 2018. En 2018, recién de vuelta a Panamá, porque había estado viviendo fuera de Panamá varias décadas, recién de vuelta pues fui a una feria del libro en 2018 y estaba el escritor panameño Carlos Winter. Estaba dando un cursillo, aquí está Melba, que también lo tomó, estaba dando un cursillo sobre cuentos. Y ese cursillo luego pues lo profundizamos en otras clases y nos pusimos el reto de escribir varios varios cuentos que tuvieran un denominador común. Entonces a mí se me ocurrió el Parque Omar. ¿Por qué? Porque como vecina del Parque Omar pues iba prácticamente todos los días, ¿no? Entonces digamos que así empezó la idea del libro. Por otro lado, ¿por qué cuentos? Como dices tú, normalmente pues
lo normal es que se lean novelas. Yo también, y lo hablamos en el curso me parece, la gente hoy en día tiene poca concentración lectora, la gente le cuesta, las excepciones somos los que nos gusta leer, lógicamente, y hay gente joven y gente, niños que ya tienen también ese talento, ¿no? Pero hoy en día hay al parecer un problema de concentración lectora, y los cuentos son más fáciles de leer. Entonces en el cursillo este de Carlos Winter hablamos de un libro que se iba a hacer en grupo. Yo no participé en ese libro, pero sí pues mantuve la idea de mi libro de cuentos. Y la idea era que una persona que tomaba el metro o el bus pudiera leer una historia en el trayecto que tardabas entre 12 de octubre a 5 de mayo, ¿no? Y te desconectabas en ese trayecto por los 5 o 7 minutos que dura el trayecto y ibas con otra actitud al trabajo, ¿no? Entonces también esa es un poco la idea de que la gente no tuviera que leer una cosa tan larga, ¿no? Y que pudiera acompañarles, digamos, en su trayecto diario. También, digamos que existen otros tipos de cuentos que ahora llaman microrelatos, que son todavía más cortos, y a mí se me ocurrió la idea también de que los cuentos que tienen un denominador común, que tiene que ver con un personaje enviado, fueran como una especie de mini novelas, como episodios de una serie, ¿no? Entonces todo el libro tiene una cierta conexión, además del Parque Omar, y esa es la idea. Sí, esa es una de las cosas que me gustó mucho. A mí me fascinan los cuentos, yo sí soy una asidua lectora de cuentos, me encantan, bueno, cuando están bien escritos. No, me gustan mucho los cuentos. Silvia también es escritora y editora. Tiene unos libros fabulosos y es diseñadora. Pero, bueno, la que les iba a decir que me gusta mucho que un libro de cuentos, aunque cada cuento es un universo, y en realidad lo puedes leer solito y ya eso también te mueve muchas cosas, pero me gustan los que tienen como un leitmotiv, y en este caso es el Parque Omar. O sea, todas las historias suceden en el Parque Omar, ¿no? Así que, bueno, hay unas historias, por supuesto que no vamos a spoilearlo porque la idea es que compren el libro, los lean, pero me gustaría saber, porque hay unos cuentos que manejas nombres específicos a nivel de políticos, o sea, reales, digamos. Entonces, ¿qué tanto es ficción? ¿Qué tanto es realidad? Bueno, digamos que yo no diría que el libro o los cuentos pueden usarse como referente histórico o algo así, ¿no? Pero evidentemente sí que tuve que investigar cosas para que fueran verosímiles. Y por ejemplo, el primer cuento que tiene que ver con el origen del terreno, digamos, de lo que es el Parque Omar, fue el primer club de golf de Panamá. En realidad hubo 2 clubes de golf en Panamá. El primero estuvo, digamos, enfrente de lo que es ahora el Parque Omar. Entonces ese fue más pequeño, ¿no? Y el siguiente fue donde está ahora mismo el Parque Omar. ¿Cómo surgió ese tema del club de golf en Panamá? Bueno, yo tuve la suerte a través de una amiga que estuvo casada con una persona que trabajaba en la administración del canal cuando todavía estaba bajo Estados Unidos, familiares de varias personas, estamos hablando pues ya de muchas generaciones anteriores, familiares que habían guardado unos diarios sobre estos temas. Entonces, esos familiares tenían algunas informaciones sobre cómo surgió la idea de crear un club de golf en Panamá en el año 26, que fue el primer club de golf que hubo aquí en San Francisco de la Caleta. Entonces, era un grupo básicamente de norteamericanos, ¿verdad?, de esa época, y ellos, un grupo concreto de ellos, que le llamaron los 12 apóstoles, los apóstoles del golf,
ellos se pusieron como meta lo de crear el club de golf. Y los terrenos de San Francisco de la Caleta eran terrenos cenagosos, es decir, había muchos ciénagas, pequeñas ciénagas o sea, un terreno que no era fácil de crear un club de golf. Sin embargo, ellos lo secaron, igual que secaron, yo no sabía que en Clayton también había ese problema, eso lo descubrí investigando sobre esto. Entonces, digamos que todos esos detallitos, me quedan 5 minutos ya, wow. Ya, perdón, ok, voy rápido. La cara que pusiste. Digo, wow, yo pensé que había hablado poco. Bueno, en resumidas cuentas, el club de golf se creó a través de estos norteamericanos con ayuda de algunos panameños locales, ¿no? Y digamos que fue una novedad desde todos los puntos de vista porque realmente el Panamá como república estaba recién hecha. O sea, en el año 26 todavía estábamos como en pañales, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una cosa muy curiosa y de esa manera pues se creó ese club de golf. El siguiente cuento que tiene que ver con el libro es sobre cómo el personaje importante, en este caso, que convirtió el club de golf en parque público, es Omar Torrijos, ¿verdad? Y es esa historia está ficcionada, completamente ficción. Está ficcionada sobre cómo Torrijos logró, ¿verdad?, comprar el club de golf a la junta directiva del club de golf y convertirlo en un parque público a propósito de un día del niño que hubo en esa época. Y luego pues lo que tiene en común todos los cuentos es un personaje, o sea, algo de la cultura en Verá, que es un personaje que yo introduzco en el primer cuento, cuando se crea el club de golf, y como estuve investigando más sobre toda la cosmogonía de los en Verá, fue muy interesante. Entonces eso lo incorporé con cierta ficción fantástica en otros cuentos hasta el final. Al final, el último cuento es un cuento sobre unas ardillas, que las ardillas son el personaje más importante del parque, porque están por todos lados. Pero es una metáfora, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos bueno, no me queda más que recomendárselo, de verdad, porque además, ¿quién no ha ido al Parque Omar? Espero que sí hayan ido, si son de por aquí de Panamá, que hayan caminado, que vayan. Y además hay como un gran respeto en los cuentos a la naturaleza, a los árboles, todo el significado que tienen. Y bueno, lo tenemos. ¿Ah? Bueno, sí, yo sí he ido. Bueno, hay un cuento sobre la biblioteca, concretamente, y es un homenaje a la doctora Britton, que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la Biblioteca Nacional. Ajá. Hay un cuento que es un homenaje a la doctora Britton y a la Biblioteca Nacional, que está en el Parque Omar. Ajá. Bueno, pues felicidades, muchas felicidades. Estará a la venta aquí afuera. Y bueno, como el día de hoy la sesión es compartida, sí, dejamos a las compañeras de Alianza Editorial. Editorial.